Bueno, y vamos a empezar a compartir de qué se tratan esos 8 pasos que vamos a estar experimentando durante la práctica. Los voy a nombrar así en forma general y después los vamos a ir desmenuzando un poquito, como introductoriamente. Hablamos de llamas, hablamos de niyamas, hablamos de asana, hablamos de pranayama, pratyahara, dharana, dhyana y samadhi. Esos son los 8 miembros o 8 pasos del yoga. O algunos lo llaman el árbol del yoga, otros escalones de la práctica. ¿De dónde vienen? En los Yoga Sutras, que es uno de los libros antiguos en los que está basada la práctica, hay 4 capítulos. Hay un capítulo que se llama Sadhanapada, que es el capítulo que nos habla de la práctica, de cómo podemos llegar a alcanzar el samadhi o ese estado de iluminación que presenta en el primer capítulo, que es el Samadhipada. En el Sadhanapada nos dice, bueno, pero ¿cómo llegas a ese estado de unión, ¿no? A ese estado iluminado? A través de estos 8 pasos. Si haces estos 8 pasos, vas a alcanzar Samadhi. No es algo tan imposible de poder alcanzar ese estado de unión y de absorción con el todo, ¿no? Que a mí me gusta mucho desmitificar Samadhi, ¿no? Ya lo vamos a ver. Entonces es un método para poder llegar ahí. Un método que tiene técnicas, que tiene pasos, ¿no? A seguir y que si lo hacemos de determinada manera nos va a llevar a ese estado de unión, ¿no? Entonces estos pasos no es que viene primero uno, después el otro, después el otro. Si bien sí, hay como condiciones que se tienen que ir dando, todos suceden al mismo tiempo, ¿no? En forma... Sí hay una base que nosotros tenemos, pero es como una espiral, como si fueran círculos concéntricos, pétalos de una flor. Me gusta más mirarlos así que como pasos, porque a veces los pasos parece que primero esto, después lo otro, después lo otro. Si bien sí tienen como una correlación, se dan como en diferentes momentos, ¿no? Pero los tenemos que ir atendiendo durante toda la práctica. Los yamas y niyamas a mí me encantan porque de alguna manera son como la base filosófica de la práctica, ¿no? Como la esencia. Así como, bueno, nosotros tenemos en todos los caminos espirituales ciertos fundamentos, como, no sé, son los mandamientos. Bueno, yo conozco esos. Bueno, en el budismo también, ¿no? Como ciertos fundamentos o bases que tenemos que ir transitando, que ir teniendo en cuenta como nuestra base ética, ¿no? Es como la base ética de la práctica, de que en cualquier camino espiritual está la construcción de esta base ética. Y antes, con los antiguos yogis, primero te conocían y si veían que vos tenías esta base ética te enseñaban yoga, si no, no, porque... Y que para mí eso está en todos los caminos espirituales serios, ¿no? Como que hay un compromiso con esa ética. Porque cualquier conocimiento que nos otorgue ciertas capacidades, si no está encauzado hacia el amor y hacia el bien común, puede ser usado de maneras muy destructivas. Y esto es algo que después en algún video me gustaría profundizar, ¿no? Como esta relación con el poder al servicio de lo divino, el poder al servicio de la vida y el poder al servicio del ego, ¿no? Que tiene sus grandes peligros, ¿no? Del camino espiritual existen, a todos los hemos vivido y merecen como una atención, ¿no? Pero por eso en los yogis antes, y a mí me parece que toda persona que se quiera dedicar a este camino tiene que tener los yamas y niyamas como su fundamento, ¿no? Como siempre que haya una duda, yamas y niyamas. Siempre que haya una contradicción, yamas y niyamas, ¿no? Como para mí los yamas y niyamas fueron una gran guía en este camino sobre todo de la práctica y de la enseñanza, ¿no? Como que yo siempre vuelvo a ellos, son mi refugio, siento, como que ahí está toda la información. Cuando hablamos de yamas, estamos hablando de esa ética que está en relación con los demás, sobre todo, ¿no? Con los demás, pero también con nuestra propia práctica y con nosotros mismos, ¿no? Porque estamos unidos, entonces es algo que también tenemos que tener en cuenta.
El primero de los yamas es Ahimsa, que significa no violencia. Cuando hablamos de no violencia, es no violencia en todo sentido, ¿no? Es una energía con la que tenemos que lidiar todos los días, entonces siempre tratar de generar el menor daño, ¿sí? De abstenernos de generar daño en realidad, pero si tenemos que estar ante una situación, no sé, desde la alimentación que llevamos, y ahí es donde se abre un gran paréntesis porque hay algunos que dicen ahimsa igual veganismo, ahimsa igual vegetarianismo. No necesariamente, porque podemos ser vegetarianos y comer un montón de cereal transgénico que ha matado millones de animales y monte. Y bueno, hay un libro que se llama El mito del vegetarianismo, que yo lo he leído y me conmovió mucho porque, bueno, me tiró abajo varias ideas y preconceptos que yo tenía acerca de las cosas y fue bastante desestructurante, pero me invitó a profundizar y a replantearme. Entonces no se trata de si soy vegetariano o no soy vegetariano, si soy vegano o no soy vegano, sino de la relación que yo tengo con la vida, ¿no? Protejo la vida, cuido la vida, estoy al servicio de la vida en la tierra. Entonces, bueno, no me quiero como meter solo aquí porque puede generar también un montón de controversia y no es la idea es justamente profundizar en ese conocimiento que tenemos y tratar de generar la menor violencia posible, ¿no? Ya vivimos en un universo que de por sí es dual, vivimos en una polaridad que de alguna manera nos invita a conectar también a comprender esa energía y a poder colocarla en el lugar justo y correcto y no en lugares que no, o sea, no alimentarla, ¿no? No estar alimentando todo el tiempo esa energía. Ahimsa nos va a invitar en la práctica a ser amorosos con nosotros mismos, a cultivar esa amorosidad. Entonces, si yo estoy forzando una postura, si yo estoy forzando mi energía, si yo estoy forzando mi cuerpo físico, de alguna manera estoy siendo violento conmigo mismo también, ¿no? Entonces nos invita a tener en cuenta eso en el primer yama. Segundo yama es Satya, que tiene que ver con el ser verdaderos, en cultivar la verdad, cultivar la veracidad en todo sentido. Después nos habla de Asteya, que significa sobre todo no apropiación, no robarle la energía al otro, no apropiarnos de, no sé, una cita que no es nuestra, no apropiarnos de una creación de otra persona. Y bueno, ahora con la inteligencia artificial y con todo eso es impresionante cómo empieza a haber problemas con toda esta cuestión, ¿no? Entonces cultivar Asteya significa no apropiarnos de la energía de los demás, ¿no? Como, bueno, hacernos cargo de nuestra propia energía. El Brahmacharya, que es el siguiente yama, nos va a invitar al cultivo y al uso consciente de nuestra energía creativa y sexual. ¿Sí? Antes se decía que era abstinencia, pero no necesariamente, sino no derroche. Y empezar a vincularnos con nuestra mayor energía, que es nuestra energía creativa, que es la que nos permite generar vida de una manera consciente y saludable. Ya lo vamos a ir también hablando y profundizando a lo largo de la práctica, porque hay un montón de cosas que tienen que ver con esto. Y después tenemos a Parigraha, que nos va a hablar de no apego, no codicia. Y muchas veces nos ponemos codiciosos, ¿no? Nos apegamos a que queremos que nos salga esa postura. Queremos hacer el paro de cabeza y entonces nos ponemos así, nos obsesionamos con eso y la práctica nos va a hablar de todo lo contrario, ¿no? Y la práctica, lo que nos invita acá los yamas es a entender que la práctica comienza en la manera en la que nos relacionamos con el mundo, ¿no? Con los demás, porque ahí es donde vamos a ver, donde aparece el espejo en donde nosotros vamos a poder ver, porque así como somos con los demás, somos con nosotros mismos también, ¿no? Es como esas formas de relación. Yamas, entonces, Ahimsa, Asteya, Satya, Brahmacharya, Aparigraha.
Cuando hablamos de ni llamas, si llamas es la relación con los demás, ni nos invita hacia adentro. Entonces tienen que ver con la relación que tenemos con nosotros mismos. Entonces nos va a hablar de saucha, que significa limpieza, significa purificación, ¿sí? Entonces tengo que estar dispuesto, no solo tiene que ver con estar limpios, con el estar aseados, con el estar, no sé, limpiarnos los pies antes de la práctica, como ciertas cuestiones mínimas, sino con cultivar eso en nuestro cuerpo, sobre todo, ¿no? En nuestro cuerpo físico, emocional, mental. Empezar a por lo menos, querer generar hábitos y actitudes que nos lleven a una pureza, ¿no? A purificarnos. Después está santoya, que la traducción es un estado como de contentamiento o aceptación. Para mí es maravilloso santoya, porque es la aceptación. Por ejemplo, si yo tengo un cuerpo que tiene cierta limitación, es aceptar, es aprender a vincularme con esa limitación y a poder dialogar con esa limitación e invitarla, por ejemplo, a relajarse, por ejemplo, a extenderse. Y si no puedo, aceptar y poder convivir con eso de una manera íntegra, ¿no? Nos invita a esa aceptación, sobre todo al principio. Yo digo, todas las lesiones en el Ashtanga Vinyasa Yoga es por no poder aceptar nuestra realidad muchas veces. Si estamos cansados porque esfuerzo, si soy perezoso porque no desarrollo la voluntad, y poder conocernos también nos va a invitar a que nos podamos también aceptar, ¿no? Aceptar como somos y desde ahí desarrollar ciertas actitudes o ciertos hábitos que nos ayuden a integrar otras energías. Después tenemos a tapas, que tiene que ver para mí es maravilloso porque tiene que ver con ese fuego interior, ese fervor ardiente, ese fueguito que nos motiva a cultivar una práctica, ¿no? Y tiene mucho que ver con la disciplina, por eso se dice que tapas es disciplina. Y es una de las cosas que a muchas personas más les cuesta desarrollar al principio. Entonces yo los invito a encender ese fuego, ¿no? De que si realmente ustedes quieren empezar un camino de transformación y de cambio, la voluntad de hacerlo solo la tienen ustedes. Nadie los puede arrastrar a eso, ¿no? Ese fuego, si bien el que está de este lado lo puede soplar un poquito para que se avive, es un fuego que tienen que encender ustedes, ¿sí? Que tienen que aprender ¿Y cómo se enciende? Mediante la voluntad. Es decir, bueno, hoy me levanto y hago 5 saludos al sol, ¿no? Y el cultivo de esa voluntad es en realidad una decisión. Es una decisión. Me levanto, no importa, pongo el mat, ya les voy a enseñar algunas herramientas para poder cultivar tapas con más facilidad. Después tenemos a Svadhyaya, que quiere decir autoestudio. Bueno, es este gran camino del autoconocimiento, de estar dispuestos a vernos. Y ese vernos no es solo ver lo maravilloso, hay las cosas que voy cultivando lindas, ¿no? Porque al empezar a practicar me voy a encontrar con un montón de dones, me voy a encontrar con nuevas formas, me voy a encontrar con espacios hermosos que yo no conocía en mí mismo, pero al tiempo de estar practicando me voy a encontrar con todo lo contrario, ¿no? Voy a empezar a ver, porque al principio cuando estoy en algo nuevo que me invita a la calma, bueno, voy a conocer como otras partes que empiezan a aparecer. Pero después de un tiempo van a empezar a aparecer también las incómodas, van a aparecer la frustración, el ego, los condicionamientos mentales, las ideas que tengo sobre mí mismo, las ideas que tengo sobre la práctica, las ideas que tengo sobre los demás, los juicios, sobre todo conmigo. Entonces va a empezar un camino maravilloso de autoconocimiento que significa conocer nuestra luz y también todas nuestras sombras, porque en ellas radica un gran potencial también de transformación sobre todo. Y después está Ishvara Pranidhana, que es la entrega de los frutos a la divinidad, que a mí me encanta porque es un niyama que nos invita a entregar los frutos de la acción, entregar los resultados. Entonces, en la práctica, a las personas sobre todo que son muy exigentes,
Ishvara Pranidhana nos invita a una entrega de los resultados, ¿no? No me voy a focalizar en los resultados como hacemos en la vida cotidiana de todos los días, que todo siempre es resultado, todo va por ahí. Bueno, acá es lo contrario. Todo vuelve hacia la tierra, todo se entrega, voy a soltar esos resultados y voy a aprender a disfrutar y a estar presente en cada proceso, en cada respiración, en cada postura, en cada momento de la práctica, ¿no? Que saca totalmente el foco de los resultados. Entonces, estamos en un momento en el que el Instagram parece que hacer yoga es hacer posturas y eso no tiene nada que ver con la práctica, ¿no? Como, sí, algo que ver tiene, porque en el resultado final uno puede tener más conexión y quizá lo que se ve de afuera es una gran unión, ¿no? Una gran integración. Pero ese no es el resultado, lo que estamos buscando en la práctica es el autoconocimiento y estar mejor, es el bienestar, el buen vivir para poder tener una vida más consciente. Y a veces muchos yogis hablaban de que la práctica de yoga te permitía de alguna manera extender la vida y la longevidad para que vos tuvieras más tiempo de conocerte, más tiempo de cumplir la misión que viniste a hacer aquí en la tierra, de alguna forma, a conocer tu karma y tu dharma, para no tener luego que volver a regresar y regresar una y otra vez a la rueda del samsara, ¿no? Entonces, eso también es un lindo recordatorio, ¿no? Entonces, la transformación exterior siempre va a nacer de ese trabajo interno que hagamos con nosotros mismos. Asana, tercer anga, tercer miembro de la práctica de la Ashtanga. Cuando la palabra asana viene de la raíz sánscrita as, que significa asentarse, significa tomar asiento, establecerse. Por eso a mí me gusta la palabra asana, porque es el punto de partida, ¿sí? Significa asiento, el lugar desde donde partimos. Entonces, ¿desde dónde vamos a partir? Desde el cuerpo físico. Es el trabajo en nuestro cuerpo físico, porque si nosotros no trabajamos nuestro cuerpo físico y no tenemos el cuerpo físico flexible, estable, firme, no vamos a poder sostener la postura de meditación, no vamos a poder sentarnos a meditar y a contemplar porque el cuerpo va a empezar a ser un obstáculo. Y de alguna manera lo que busca la práctica es que el cuerpo sea empezar a tomar dimensión de ese espacio sagrado en el que estamos habitando y que ese cuerpo pueda estar de la mejor manera, estar a nuestra disposición, a nuestro servicio para cumplir esa misión del estar vivos aquí, ¿no? Todo ese aprendizaje y que el cuerpo nos pueda acompañar. Es tomar la dimensión y empezar a conocer esos espacios. No es solo desarrollar flexibilidad o desarrollar fuerza, sino conocer cómo son nuestros espacios internos, en dónde se bloquea la energía, en dónde acumulo emociones, dónde digiero, cómo digieren mis tripas, cómo se relacionan con mis emociones, qué comidas me hacen bien, cuando como esto, cómo siento la panza, cuando como lo otro, cómo la siento. Tiene que ver con eso, con ese autoconocimiento. Yo digo que a veces es impresionante porque yo a veces voy al osteópata y le digo, tengo el tendón tal contracturado. Me dice, pero ¿qué me haces? Y después sí, o sea, una vez fui con un problema en la rodilla y me decía, no, eso debe ser el menisco, no, eso debe ser, no sé. Y me revisó todo y me dice, no, che, ¿sabes qué me parece? Que es estos yogis, me dicen. No puedo creer cómo se dan cuenta de esas cosas, ¿no? Porque es realmente así. Después vamos a poder empezar a sentir el cuerpo por dentro, ¿no? Como a conocernos, a descubrirnos, a entender que nos puede estar llegar a pasar, ¿no? Es como desarrollar ese médico o curandero interior que puede tener una idea. Después, bueno, obviamente que vamos a necesitar a la persona idónea en eso para poder ayudarnos, pero sí nos va a dar bastante autoconocimiento, ¿sí? Es eso, aprender a conocer cómo funciona nuestro cuerpo físico y lo que necesita para estar bien.
Entonces el Yoga Sutra, que nos habla de asanas, nos dice yoga, asana, stira sukham asanam. ¿Sí? La postura debe ser estable y cómoda. Entonces, de alguna manera nos va a enseñar a poder encontrar el equilibrio de esas energías para habitar plenamente el cuerpo como puerta hacia la conciencia. Cuando hablamos de prana y yama, estamos hablando del control de la energía vital. Prana es la energía, ¿sí? Y ayama de alguna manera es la regulación. Control no desde el control como lo comprendemos, sino como regulación, como esa autorregulación que nos va a enseñar el pranayama, ¿no? Nos va a permitir ampliar esa conciencia, nos va a permitir ampliar nuestra capacidad respiratoria, ¿sí? Entonces es el aprendizaje de la regulación de esa energía vital y de la respiración. Los pranayamas se incorporan un poquito después que empezamos a hacer asana, porque como movilizan esa energía vital, primero buscamos a que el cuerpo se mueva, por lo menos entre en calor y logremos desintoxicarnos un poco, que es lo que busca fundamentalmente la práctica de Ashtanga. Ya vamos a ver un poco a lo que nos va a invitar y a lo que nos va a ayudar, pero nos va a ir depurando el cuerpo físico, la práctica de asana, y a purificar el cuerpo físico para que cuando practiquemos pranayama ya esté todo un poquito más limpio, ¿sí? Por eso se incorporan un poquito después. Pratyahara a mí me encanta porque es un poco lo que nos invita, es la puerta de entrada a ese yoga más interno, ¿no? Por ahora estamos más primero en el vínculo con los demás, con los yamas y niyamas, con el cultivo de esas cualidades, de esa ética. Después el asana, que nos va a permitir purificar nuestro cuerpo físico. Después pranayama, que nos va a permitir purificar nuestro cuerpo energético. Y la puerta de entrada pratyahara, que para mí es la puerta de entrada hacia el yoga interno. Para mí no, para todos es la puerta de entrada hacia el yoga interno. Y la palabra pratyahara significa interiorización, ¿sí? Es la interiorización de los sentidos. En el Ashtanga hay varios vehículos, que ya los vamos a ir viendo, que nos van a ayudar a esa interiorización de los sentidos, ¿sí? Sobre todo es el foco en la respiración, los dristis, los bandhas, esa atención que nosotros tenemos que poner, pero sobre todo en la respiración. Es un punto de partida. Después ya vamos a ver cuáles son todos esos apoyos, esos fundamentos del Ashtanga en los que nos tenemos que asentar. Nos va a ayudar a que esa atención que siempre está arrastrada y puesta afuera y arrastrada por todos los estímulos que tenemos en el exterior, se empieza a comenzar a dirigir hacia lo interno, ¿sí? Entonces ese retiro consciente de los sentidos hacia lo interno, hacia sentir el cuerpo. Y acá me parece fundamental porque cuando veamos la autopráctica, que la vamos a ver en la siguiente clase, vamos a ver el porqué de la autopráctica y tiene mucho que ver con pratyahara, con poder dejar de estar siguiendo patrones externos, consignas externas y poder sentir nuestro propio cuerpo y nuestros propios espacios. Y pratyahara es esa puerta hacia ese lugar, ¿no? De poder llevar la conciencia hacia el interno, hacia nuestro sentir profundo. Cuando hablamos de dharana, estamos hablando de concentración, ¿sí? Con la práctica, la mente va a aprender a permanecer enfocada, ¿sí? Desarrollando estabilidad, atención sostenida, ¿sí? Por eso la concentración en la respiración es fundamental. Ya lo vamos a ver por qué, pero nos va a ayudar a sostener esa concentración. Los puntos donde vamos a mirar en la práctica también nos va a ayudar a que focalicemos nuestra atención, ¿sí? A que la podamos dirigir.
Si yo quiero ir hacia allá, no voy a estar mirando allá, 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 ¿no? Voy a focalizar y voy a buscar ese eje. Entonces, acá hay una palabra clave que es enfoque. La práctica Ashtanga nos va a enseñar a desarrollar ese enfoque, ¿no? Porque donde va la atención, ahí va a ir tu energía. El séptimo paso es dhyana, el séptimo anga, hablamos de dhyana, la traducción es meditación. Entonces, cuando esa concentración se empieza a volver continua, se empieza a volver fluida, va a aparecer un estado de presencia, ¿no? De poder observar con detenimiento, de poder contemplar. Entonces, en la meditación hay una palabra clave que es la presencia, ¿sí? En donde vamos a aprender a desarrollarlo en el mat, en ese espacio, para después poder llevarlo a otros ámbitos y poder estar presentes en la vida cotidiana, ¿no? Con nuestros hijos, presentes en lo que estamos haciendo, en cada situación. Hay una frase de Teach que a mí me encanta que dice: el mejor regalo que le podemos hacer a una persona es nuestra presencia. Y las dejo con esa frase porque me parece como maravillosa, ¿no? Y el mejor regalo que nos podemos hacer a nosotros mismos también es el cultivo de nuestra presencia en cada momento de la vida, ¿no? Porque es cuando vamos a poder realmente estar ahí. Y por último, el octavo paso y el regalo al que llegamos después del cultivo de estos 8 pasos es Samadhi. Samadhi, la palabra es absorción o integración. Es poder alcanzar un estado de unidad en donde ya desaparece esa sensación de separación entre el observador y lo que estoy observando, ¿no? O bueno, por ejemplo, entre yo y mi respiración, y empieza a haber un estado de unión, de sensación de estar unido, de estar integrado. Ya vamos a ver esto con más detenimiento cuando veamos Samadhi, pero para mí Samadhi es una experiencia que se puede tener de una manera natural también, ¿no? Cuando, no sé, quizá en el nacimiento de un hijo, en un parto, o cuando hacemos el amor, o observando un paisaje en el que nos sentimos muy en calma y de golpe sentimos que estamos totalmente unidos a ese momento. En momentos de mucho asombro o de gran maravilla, podemos alcanzar ese estado de absorción, ¿no? Y de esa experiencia directa de un contacto íntimo con lo que estamos observando. Eso puede suceder espontáneamente, pero si yo cultivo estos 8 pasos, me va a ayudar a poder llegar a esos estados, ¿no? A ese estado de unión y de absorción. Hay muchos estados de Samadhi, ya también lo vamos a ver más adelante, si no es un montón de información y se les va a empezar a mezclar todo. Bueno, entonces hasta acá llegamos con estos 8 pasos que de alguna manera nos van a invitar a cultivar la práctica. Hay una frase muy linda que dice: los 8 miembros no son etapas separadas, sino dimensiones complementarias de un mismo camino hacia la integración del ser y la realización de nuestra verdadera naturaleza. Muchas gracias.